Buenas noches, chicos. Vamos entonces a ver lo que es nuestro tema de impulso y choque, también cantidad de movimiento, pues. Es lo que vamos a ver en este tema del 20%. Vamos a empezar inicialmente, vamos a empezar con lo que es un concepto de impulso mecánico. Me dice que el impulso mecánico es una magnitud vectorial que depende de la fuerza aplicada a un cuerpo y del tiempo en que actúa la fuerza. Se define como el producto de la fuerza por la variación del tiempo en que actúa dicha fuerza. Es decir, el impulso es una medida de la fuerza total aplicada a un cuerpo durante un intervalo de tiempo específico. Fíjense acá esquemáticamente. Déjame buscar acá para anotar. Ok. Acá tenemos un grafiquito esquemático de cómo se ve el impulso mecánico. Pues tenemos esta niña que está sobre un columpio y una persona la está empujando. Esa niña quiere llegar hasta cierta altura. La persona tiene que aplicar una fuerza para poder llevarla a esa altura. Él va a aplicar paulatinamente, puede ir aplicando una fuerza hasta llevarla a la altura que ella desea. Pero si él aplica una fuerza suficientemente grande, puede llevarla a la altura que ella quiere en un menor tiempo. Entonces, de eso se trata entonces lo que es el impulso, que me dice que es una fuerza por un tiempo. Fíjense que es directamente proporcional a la fuerza al impulso, igual que el tiempo también son proporcionales al tiempo. Se aumenta la fuerza, entonces también va a aumentar el impulso. Entonces de esta manera, entonces, bastante sencilla, vemos nosotros lo que es el impulso mecánico. Donde, bueno, el impulso, I es el impulso, F es la fuerza, está dada en Newton, el impulso va a estar en Newton por segundo y el tiempo va a estar dado en segundo. Si alguna de estas unidades no están en este sistema internacional o estas dimensiones no están dadas en el sistema internacional, Newton por metro, Newton por segundo, entonces hay que transformarlas a esas unidades para trabajar en este sistema. Pues. Veamos lo que es cantidad de movimiento ahora. La cantidad de movimiento de un objeto es la masa multiplicada por su velocidad. Masa multiplicada por su velocidad. Concepto más simple de cantidad de movimiento. Al igual que el impulso, la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial y por lo tanto tiene dirección y sentido. La característica principal de la cantidad de movimiento es que es una propiedad conservada. Esto es importante que lo chequemos ahorita. ¿Por qué? Porque hay ejercicios que tienen que ver con esto que está acá, que le dice que es una propiedad conservada, es decir, la cantidad de movimiento total antes de una colisión es igual a la cantidad de movimiento total después de la colisión, siempre que ninguna fuerza externa actúe sobre el sistema. Entonces, es una propiedad conservada, lo vamos a ver en un ejercicio más adelante, porque la cantidad de movimiento antes de una colisión o de un choque entre dos cuerpos va a ser igual a la cantidad de movimiento final o después del choque. Entonces, eso tenemos que tenerlo un poquito claro cuando vayamos a ver ese tipo de ejercicio. Pues. Entonces, bueno, la cantidad de movimiento es masa por la velocidad en su expresión simple, donde C es la cantidad de movimiento expresada en kilogramos metros sobre segundo, M es la masa del objeto en kilogramos y la velocidad del objeto en metros sobre segundo. Entonces vamos a ver lo que es relación entre el impulso y la cantidad de movimiento. Los dos conceptos que vimos anteriormente se relacionan de alguna manera. Entonces, a esta relación también se le conoce como teorema del impulso. Ahora bien, como se puede observar, el impulso y la cantidad de movimiento están ligados en un solo concepto, ya que uno genera al otro. Todo parte desde la segunda ley de Newton, donde sabemos que la fórmula es fuerza igual a masa por aceleración. Y la magnitud de la aceleración de un cuerpo está dada por la aceleración, velocidad final es igual menos velocidad inicial entre el tiempo, la aceleración. Entonces, si sustituimos lo que es esa aceleración esta aceleración en la fórmula de fuerza igual a masa por aceleración, se me va a quedar que la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. De allí entonces si despejamos lo que es el tiempo, pasamos el tiempo a multiplicar con la fuerza, me va a quedar que Ft es igual a la masa por una velocidad final menos una velocidad inicial. Y esto que está acá, F por T, es igual a lo que nosotros acabamos de ver, que es impulso. Impulso es igual a Ft. Y la cantidad de movimiento es masa por la velocidad. Solo que en este caso, como hay una velocidad inicial, entonces, o una velocidad final, entonces velocidad final menos velocidad inicial. Pero entonces, de esta manera, impulso tenemos acá y la cantidad de movimiento de esta manera se relacionan ellos. Ahora, si la velocidad inicial fuese 0,
o el cuerpo parte de reposo, entonces nos quedaría en la expresión simple Ft es igual a m por b. Entonces, este concepto también es importante, esta relación que la tengamos en cuenta, porque hay ejercicios donde vamos a resolver así y tenemos que saber qué vamos a utilizar, pues, si vamos a utilizar esta relación. Vamos a ver un primer ejercicio, como dice: ¿qué impulso mecánico es transmitido a un carrito de juguete de 2 kilogramos cuando una fuerza F constante de intensidad 8 newton es ejercida sobre él durante 1.5 segundos, conforme lo muestra la figura? Tenemos ahí el esquema o el grafiquito de una fuerza F actuando sobre un cuerpo de 2 kilogramos en un tiempo de 1.5 segundos. Sacamos nuestros datos: fuerza es 8 newton, tiempo 1.5 segundos y la masa 2 kilogramos. Sabemos que nos están pidiendo el impulso, y sabemos que el impulso es igual a la fuerza por el tiempo. Tenemos esos datos, la fuerza y el tiempo que me lo está dando el ejercicio, y bueno, voy directamente entonces a sustituir mis valores y me da entonces que el impulso es igual a 12 newton por segundo. Bastante sencillo este ejercicio de impulso, solamente para aplicar lo que es la formulita de impulso. Veamos entonces ahora otro: un balón en reposo cuya masa es de 0.45 kilogramos, pateado por un jugador de fútbol, imprimiéndole una velocidad cuya magnitud es de 15 metros sobre segundo. Si el tiempo que lo pateó fue de 0.03 segundos, ¿cuál fue la velocidad cuál es la magnitud de la fuerza ejercida sobre el balón? Inicialmente saco mis datos. Bueno, aquí tienen el grafiquito esquemático, el tiempo, la masa y la velocidad. Los datos serían entonces tiempo 0.03, la masa de 0.45 y la velocidad de 15 metros sobre segundo. Me piden entonces la fuerza. Yo entonces digo, bueno, tengo dos conceptos: cantidad de movimiento y tengo impulso. De acá yo no puedo despejar esta fuerza. ¿Por qué? Porque conozco el tiempo pero no conozco el impulso. Entonces yo no puedo aplicar esto directamente. Cantidad de movimiento: conozco la masa, conozco la velocidad, conozco la masa y la velocidad, pero yo no conozco la cantidad de movimiento. Podría irme por aquí, calculo la cantidad de movimiento, pero entonces me va a quedar cantidad de movimiento y tendría que relacionarla con el concepto que vimos nosotros de hace ratico, que les dije, bueno, que la relación evidentemente de impulso con cantidad de movimiento, relacionar esto con esto, lo que es decir, el impulso con la cantidad de movimiento, para yo poder obtener esta fuerza que me están pidiendo, porque por sí solas no la puedo, por los conceptos o las fórmulas por sí solo de ellos, no puedo obtener lo que me están pidiendo, que es la fuerza. Entonces F por T es igual a M por B. De allí yo despejo la fuerza, que es lo que me están pidiendo, el tiempo pasa dividiendo, sustituyo mis valores, que los tengo todos, y obtengo entonces una fuerza de 225 newton. Fíjense entonces, kilogramos metros sobre segundos al cuadrado, porque este está aquí, utilizo una doble 6, pasa a multiplicar con este otro segundo y me queda entonces kilogramos metros sobre segundo, que es igual a newton. Esto lo conocen ustedes ya de los primeros cortes, del primer corte, cuando vieron unidades por allí, o en otras materias que vieron unidades de fuerza, pues, y cómo quedaba entonces el newton, cuáles son las unidades de newton. Ok. Otro ejercicio me dice que una pelota de 0.44 kilogramos lleva una velocidad cuya magnitud es de 10 metros sobre segundo y después es golpeada por un jugador, por lo que sale en la misma dirección pero en sentido contrario con una velocidad cuya magnitud es de 12 metros sobre segundo. La duración del golpe fue de 0.021 segundos. Calcular la magnitud de la fuerza ejercida sobre la pelota. Aquí tienen el esquema: una pelota que lleva una magnitud de 10 metros sobre segundo, una velocidad, es pateada por un jugador o por un niño, pues. Ella adquiere, digamos, cuando es impactada por el niño, ella tiene la misma magnitud, es decir, continúa con los 10 metros sobre segundo, pero sale en sentido contrario y va a adquirir una velocidad de 12 metros sobre segundo. Entonces, vamos a ver los datos acá: la masa, tenemos la velocidad. Fíjense que acá la velocidad es negativa porque ella es impactada con la misma magnitud, o sea, tiene una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo. Cuando el niño le impacta, también tiene 10 metros sobre segundo, la misma magnitud, pero salió en sentido contrario, por lo tanto negativa. Y adquiere una velocidad final de 12 metros sobre segundo en un tiempo de 0.021 segundos. Y me piden entonces la fuerza. Yo voy entonces a relacionar esa fuerza igualmente como la cantidad de movimiento con el impulso, pero esta vez sí poseo o sí dispongo de una velocidad final y una velocidad inicial en el ejercicio, entonces tengo que utilizarla. Aplico entonces el despeje de la fuerza, sustituyo mis valores, entonces me queda que la fuerza es 460,95 newton. Entonces de esta manera
Resolvemos entonces este ejercicio que me piden la fuerza. En otro ejercicio me dicen que una camioneta de masa 6.000 kilogramos describe una trayectoria rectilínea y horizontal con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Determina la cantidad de movimiento. Tenemos aquí el esquema, una masa de 6.000 kilogramos con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Me piden la cantidad de movimiento. Tengo la masa, tengo la velocidad, aplico simplemente entonces la fórmula de cantidad de movimiento. Me queda que C es igual a 120.000 kilogramos metros sobre segundo. Fíjense que este kilogramos metros sobre segundo es muy diferente a esto que está acá cuando es Newton, que Newton es kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. Newton. Entonces, cantidad de movimiento es kilogramos por metro sobre segundo. Un ciclista con una masa de 70 kilogramos consigue recorrer 30 metros en 10 segundos con velocidad constante. Si la bicicleta tiene 3 kilogramos, ¿cuál es la intensidad de la cantidad de movimiento en conjunto? Me piden la cantidad de movimiento en conjunto, es decir que entonces, bueno, vamos a sacar aquí, vemos el gráfico, tengo una masa 1 y una masa 2, tengo un tiempo, una distancia que es el recorrido de 30 metros. Entonces yo digo, bueno, me está pidiendo la cantidad de movimiento, pero yo no tengo una masa, que es una masa, me está pidiendo una masa en conjunto, una cantidad de movimiento en conjunto, y no poseo la velocidad, pero me dice el ejercicio que tiene una velocidad constante. Entonces eso me lleva a mí al movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. De allí entonces yo puedo obtener esa velocidad. Tengo la distancia que recorre y tengo el tiempo, obtengo mi velocidad, y después, como me piden cuál es la intensidad y cantidad de movimiento en conjunto, es decir, la suma de estos dos valores de las masas, porque obviamente cada las masas tienen la misma velocidad, o adquieren la misma velocidad, la masa del cuerpo y la bicicleta tienen la misma velocidad. Entonces multiplico esas masas, las sumo de una vez y las multiplico por la velocidad, entonces me va a dar el valor de cantidad de movimiento, que son 219 kilogramos por metro sobre segundo. Este ejercicio es un poquito más largo. En una autovía existe una retención, el último coche tiene las luces de emergencia encendidas, por detrás se acerca otro coche con una velocidad de 10 km sobre hora y choca con el último de la cola, que está lógicamente parado. Después del choque, los dos coches se desplazan en la misma dirección y sentido, llevando a uno de ellos, el de menor masa, la velocidad de 50 km por hora, sabiendo que la masa del coche de la cola, o sea, el que estaba parado, es de 50.000 kilogramos y la del que viene por detrás de 65.000 kilogramos. ¿Cuál será la velocidad que alcanzará el otro coche? Es decir, el coche que viene por detrás. Aquí tienen el esquema. Antes del choque tenemos una velocidad del coche 1, el que viene por detrás, de 10 km por hora, y una velocidad inicial del coche 2 de 0, porque este coche está detenido, está ahí en reposo, pues. Después del choque tengo una velocidad final del coche 2, que es la que quiero conocer, y el coche 2 adquiere una velocidad de 50 km por hora después del choque. Tengo las masas de cada uno de esos coches, saco mis datos. Fíjense que los datos, la velocidad está en kilogramos por hora, tengo que transformarlas a metros sobre segundo. Ya ustedes saben transformar este tipo de transformaciones, o saben hacer este tipo de transformaciones. El método que ustedes utilizan, bueno, lo dejan plasmado allí, pero este es uno de los más sencillos. 100, el kilogramo va debajo de la primera raya, la hora va encima de la segunda raya, un kilogramo tiene 1000 metros, una hora tiene 3600 segundos, multiplico 100 por 1000 entre 3600, me da este valor de 27,28 metros sobre segundo. Todos lo conocen ustedes ya, hacer estas transformaciones. Igualmente voy a hacer la transformación de 50 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Y aquí entonces voy a aplicar lo que es la ley de conservación de cantidad de movimiento. Fue lo que le hablé cuando les comenté sobre el concepto de cantidad de movimiento, que es la ley conservada, que la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Entonces, cantidad de movimiento inicial de la masa 1 más la cantidad de movimiento inicial de la masa 2 va a ser igual a las cantidades finales de la masa 1 y más la cantidad de movimiento final de la masa 2. Ya yo sé entonces que cantidad de movimiento es masa por velocidad. Yo sustituyo masa por velocidad en cada una. Masa por velocidad de la cuerpo 1, masa por velocidad del cuerpo 2. Como después del choque la masa va a seguir siendo la misma, bueno, entonces será masa 1 por la velocidad final 2, masa 2 por la velocidad final 2, siempre y cuando no actúe una fuerza externa, como les decía ya en el concepto de cantidad de movimiento. Bueno, hago mis sustituciones de los valores que los tengo, y como me están pidiendo acá, es la velocidad final es la que voy a despejar del cuerpo 1, del que venía por detrás,
despejo ahí la velocidad final y me da 17,10 metros sobre segundo. Entonces, este tipo de ejercicios, bueno, son bastante prácticos y comunes cuando hay las choques o las colisiones. Sin embargo, hay otro tipo de ejercicio que quiero que, bueno, revisen por allí, que es cuando hay choques entre partículas o entre cuerpos que ellos se desvían con un cierto ángulo. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que aplicar lo que aplicaban cuando tenían fuerzas también con ángulos, que sacaban una componente en X, una componente en Y, para ubicar la fuerza en esos casos con la ley de Newton en los exámenes pasados. En este caso también, cuando las partículas se desplazan después de un choque o antes de un choque pudiera ser también, tienen un ángulo de inclinación, entonces tienen que calcular una componente en X y una componente en Y. Entonces revisan por allí ese tipo de ejercicio por allí. El mismo principio, van a aplicar el mismo principio de acá, solamente que van a llevarse por allí por las componentes X y componentes Y, que también ustedes lo conocen cuando vieron en sus ejercicios pasados cómo calcular componentes X y componentes Y. Entonces, esto es básicamente el material que va para su examen, bastante simple, no va a estar tan complicado, bueno, van a tener el tiempo para que ustedes hagan sus ejercicios y los suban a la plataforma en el tiempo correspondiente. Saludos entonces, cualquier duda me hacen saber por allí por el grupo o por la plataforma.